Os- ¿Qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Eh, Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa y les invito a que vean esta entrevista el día de hoy, este diálogo, esta entrevista. A los tiempos estoy haciendo una entrevista en mi canal de YouTube. Últimamente no he hecho mucho, pero ahora es la oportunidad para conversar con un amigo de Argentina, del norte de Argentina, de la provincia de Tucumán, San Miguel de Tucumán, en el norte de Argentina, que es Tafí también. Y Héctor Cardoso, él es un gran personaje, eh, realmente activista, ha hecho muchas entrevistas en radio, tiene su propia radio que ya nos va a contar. Hay Radio Tafi allá en el norte de Argentina. Y pues él aborda muchos temas en sus entrevistas y los coloca también, tiene su propio canal de YouTube que se llama La Justicia de los Débiles, que les invito más bien a que lo visiten. Y sobre eso vamos a conversar. Primero, vamos a conversar sobre el perfil de Héctor, eh, digamos, conocerle un poco quién es Héctor, que es la primera pregunta que le voy a hacer, y después iremos profundizando en algunos temas de los contenidos de su canal de YouTube, ¿sí? Si bien él tiene la radio, pero ahora con las tecnologías hay que darle relevancia a un canal de YouTube de alta calidad que lo maneja Héctor Cardoso, y las entrevistas a profundidad que hace con personajes muy importantes del mundo del análisis social, de la crítica social, de lo que está pasando en Argentina con la niñez, con la adolescencia, los temas de la ideología de género, y esos son los temas que ha venido abordando Héctor en su canal de YouTube. Esto como introducción. Entonces ahora darle la bienvenida a Héctor. Es un gusto tenerte, Héctor. Y pues cuéntanos, ¿quién es Héctor en unos breves minutos como presentación? Buenas noches, Elvi. La verdad que el placer es mío. Gracias por la invitación. Siempre digo que antes de ser periodista soy papá. Yo llegué al periodismo a través de ser un papá impedido, falsamente denunciado. Yo atravesé el flagelo que tiene que ver con esta pandemia de las falsas denuncias, la implantación de las ideologías de género y la destrucción de la sociedad occidental como la vemos. Eh, el periodismo terminó siendo casi una forma de canalizar lo que a mí me sucedía, porque entendí que no era solamente solucionar el problema de una persona, que de hecho hasta el día de hoy no lo he podido solucionar, al contrario, al alzar la voz, mis problemas se aumentaron, eh, sino que había que solucionar el problema en función de lo global, de los cientos de miles de niños. Hoy estamos hablando que en Argentina se encuentran judicializados aproximadamente 1 millón de niños, lo cual es un número realmente que asusta, porque esa estadística de niños judicializados surge de estadísticas privadas y de entrecruzamiento de datos. Ni siquiera hay acceso a la información, a pesar de que en mi país está legislada el acceso a la información pública. Es imposible acceder a esa información. Hoy nos encontramos con un sistema político que abiertamente apoya todo este plan que está gestado hace muchísimos años, y la justicia termina siendo el brazo de persecución ideológica a la vez de otras entidades gubernamentales. Pero Héctor Cardoso es una persona que levanta la voz. Es un papá que fue denunciado. Pasé por el calvario de haber sido denunciado el abuso de mi hija hasta que se demostró que era mentira. O sea, fui sobreseído de la causa, se demostró que el hecho no existió. O sea, fui sobreseído y además el hecho no existió, eso lo determinó la justicia. Fui denunciado reiteradamente por violencia de género. En todas las instancias penales fui absuelto. Perdón, absuelto no, porque nunca fui a juicio. Fui sobreseído en todas las instancias, y cuando llegas a lo que es la parte de familia en Argentina, entras en un laberinto interminable, donde volver a ver un hijo es casi una quimera. Pero bueno, Héctor Cardoso simplemente es una persona que levanta la voz y que brinda un espacio para que la sociedad despierte. Gracias, Héctor, por esta presentación importante y que desde un tema personal
pero sabemos que no es uno, ni dos, ni tres casos. Héctor, has dado números de los niños judicializados, digamos, aproximados, porque no es una Ujú. información Sí, dada por las instancias públicas, digamos, ujú, pero sin embargo es impresionante. Y ante todas estas olas de la ideología de género, de denuncias falsas, de violación de los derechos de los niños, al no poder tener contacto con sus padres, en la mayoría, pueden ser hombres o mujeres, pero más del 60 o 70% los impedidos son los padres varones. Evidentemente no podemos negar que hay un porcentaje, un 20-30% que son impedidas las mujeres, las madres, ujú, sí, pero la sí, mayor parte son hombres los que son impedidos y a esto se le conoce como alienación parental. Entonces, a partir de un caso particular, como tú dices, Héctor, tú identificaste que es una problemática social, que no es uno, exacto. dos, tres casos, sino que son muchos. Ujú, Y también por eso haces las entrevistas en la radio y de ahí lo pasas al YouTube. Y son entrevistas de altísima calidad. Y cuéntanos un poco ahí, ¿cómo fue ya aproximación de un tema personal, de ser impedido, de poder ver a los niños, de que los ujú, niños, especialmente es el derecho, la prioridad? Muchos ujú. hablan no solamente que debe haber enfoque de género, sino que debe haber enfoque de niñez, ¿sí? Debería ser, Debería debería ser, ser, pero no debería lo ser. es. Cualquier, en cualquier persona con sentido común puede detectar que el colectivo más vulnerable que existe en nuestra sociedad es la niñez. Eso no merece ni siquiera discusión. Sí voy a aclarar que no es que como papá me senté atrás de un micrófono, sino que hice la carrera de periodismo, me recibí como periodista, además ya tengo un título de grado, yo soy subastador profesional y hoy estoy cursando la carrera de Derecho, porque es una forma también de involucrarme, más allá de que me lleve muchos años y no sé si a la edad que tengo podré concluirla o no, pero sí quiero informarme para hablar con propiedad. Y es por eso que estoy haciendo mi tercer carrera de grado. Se- cuando empecé con el canal, que lo empecé ya apenas recibido de periodista, lo empecé con mucha curiosidad y esto es una madeja tan grande que es muy difícil a veces encontrar la punta del ovillo. Lo que pasa es que en mi país sucedió un hecho que es muy trágico, conocido en todo el mundo, que trascendió nuestra frontera, que fue el caso del asesinato infame de Lucio Dupuy. Entonces eso trajo a la luz, trajo a la superficie muchísimas cosas que se estaban viviendo desde hacía 10 años antes, porque ese asesinato fue cometido por una pareja de mujeres que tenían un matrimonio igualitario. Esas mujeres, precisamente, que no es azaroso que haya despertado tanta polémica, eran parte de ese colectivo que nosotros acá le llamamos los pañuelos verdes o el feminismo radicalizado. Los pañuelos verdes ha trascendido, si bien nacieron en Argentina, ha trascendido nuestras fronteras y hoy están en todas partes. ¿Qué pasó? Como el tema de Lucio estaba muy sobre el tapete, no había forma de ignorarlo, para mí me fue un poco más fácil encontrar el camino hacia dónde dirigir mi programa. Es de hecho, mi primera entrevista fue con Ramón Dupuy, abuelo de Lucio, y a partir de ahí seguí con los casos que ya conocía de falsas denuncias con personas muy conocidas, como en algún momento fue Eduardo Cáceres, que fue un diputado nacional, que también le tocó pasar por el flagelo de la falsa denuncia, y entendí que había que llevar un mensaje. El mensaje lo empecé a hacer con profesionales, profesionales del derecho, profesionales de la salud mental, es decir, psicólogos, psiquiatras, psicólogos forenses, y después fui encontrando jueces y ya en un momento trascendí y empecé a ver que el problema no solamente era argentino. De hecho, vos fuiste mi sexta entrevista en el programa, porque este problema está inserto en toda la sociedad hispanoamericana principalmente. Y Eh, mundial. sí, es mundial, pero yo sí, sí, ¿por qué digo hispanoamericana? Y en esto es bueno que la gente lo sepa. Canadá, por ejemplo, es un lugar que tiene un problema exacerbado, pero ellos lo transitan de otra forma.
Es una sociedad que está totalmente amansada, por decirlo de alguna forma, o disciplinada para hacer lo que el Estado diga, piense o quiere ejecutar. Nuestras sociedades se han formado, tenemos otras raíces, inclusive estamos colonizados por otras personas, por otras culturas, entonces nos encontramos con un poco más de pelea, digámoslo así, o controversia. Esa controversia fue subiendo de tono porque cada vez avanzaron más sobre los derechos de las personas. Primero fueron sobre los derechos de los hombres, donde, por ejemplo, se ignoró lo que es la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad ante la ley, y después se avanzó sobre los derechos de los niños, porque viendo que gran parte de esos niños, de ese millón de niños, y me quedo muy corto, simplemente voy a hablar sobre las cifras que tengo y puedo demostrar, eh, han pasado por lo que vos llamaste alienación parental, que es una de las armas más nefastas que puede usar un progenitor en contra del otro, porque aparte la destrucción no se da hacia la otra persona, sino sobre la psiquis del niño. Todo eso la justicia lo ignora. Es como que acá no pasa nada, en tanto y en cuanto siga funcionando un sistema. Y eso fue lo que me motivó a darle un desarrollo a mi programa, y hoy mi programa ha llegado, hoy estoy transitando un ciclo que se llama Mujeres Valientes, porque todos los que levantamos la voz, sobre todo cuando somos hombres, los primeros que nos atacan como hombres que somos machirulos. No sé si en Ecuador lo dirán igual, pero acá nos tratan de machirulos. El machirulo Machistas, es, machistas. claro, el machirulo es una forma muy baja de tratarte, diciéndote que vos ignorás esos derechos por los que supuestamente pelean. Es una forma insultante de tratarte. Entonces quise traer a las mujeres. De hecho, ya llevo casi un mes entrevistando solo mujeres, voy a entrevistar un mes más solo mujeres, porque este no es un problema de los hombres, es un problema social. Lo que pasa es que la sociedad no termina de darse cuenta. Claro, y además como que las élites internacionales también digamos, lo han pintado, digamos así, en los medios de comunicación progresistas, que es una lucha de hombres contra mujeres, digamos así, que bueno, evidentemente sí lo hay, pero no Ujú, es un tema solamente de hombres contra mujeres, sino que hay ciertos hombres que están aliados con ciertas mujeres versus otros sectores que están aliados a sí mismos, hombres y mujeres, ujú, pero son problemáticas sociales, globales, y que evidentemente afectan a países como Argentina, que ha sido como que eh, nosotros también en Ecuador importamos el pañuelo verde desde Argentina. Creo que fue entre el 2015 y 2016 este boom de los pañuelos verdes, y acá se tomó ese mismo símbolo de las luchas de las feministas radicales, y pues se fue expandiendo a México, a diferentes países. Pero lo que yo he investigado, he visto, hay países que llevan mucho este debate, por lo menos se debate. Tal vez no hay no es como el caso ecuatoriano, que ni siquiera se debate estos temas. Acá se da ya por sentado el tema de la ideología del género, de feminismo. Es como que el boom desde hace unos 15 20 años, pero mucho más desde el 2015, como que ha sido más fuerte estos temas, a partir justamente de los pañuelos, de las pañuelos verdes, digamos así, y sus ujú, aliados, digamos, en ujú, ese sentido. Pero veo que España, Argentina, México sí alzan la voz, a lo menos en canales de YouTube veo que hay mucha ujú. gente que alza la voz, que Y dice, que Perú, opina. Y y Perú tal Perú, vez, sí. Perú, en lo que es Latinoamérica, Hispanoamérica, vamos a referirnos bien a Hispanoamérica, a la América hispanoparlante y España, los lugares donde se ha presentado la resistencia más fuerte es en Argentina, en Perú, y ahora está empezando a surgir con esta caída de la izquierda española a partir de la catástrofe electoral que ellos tuvieron hace poco tiempo, ha empezado a resurgir de alguna forma la resistencia en España. Una resistencia que estaba muy combatida, porque aparte acá no es que se pelea contra un pequeño sistema que impone una idea, estamos peleando contra un sistema económico que viene por nuestros recursos. Yo no quería hacer un raconto histórico, pero en realidad yo hace mucho tiempo, a título personal, que dije,
Hace muchos años nos dijeron que las próximas guerras eran por agua, alimentos, energía y minerales estratégicos. Esas guerras no se van a librar, se están librando en este momento, porque los recursos que tenemos en América, que sirven para alimentar el mundo, son los que ellos necesitan. Y por eso vienen hacia la destrucción de nuestras sociedades. Si no, es muy difícil entender que la sociedad americana, la sociedad occidental, eh, haya sido tildada de machista cuando es las sociedades menos machistas que pueden existir en el mundo. Claro, al lado de Entonces, las culturas, al lado de las culturas como, eh, digamos, las musulmanas, las no te vayas lejos. musulmanas, del Islam, las sociedades de Medio Oriente, realmente de eso no se dice nada. No, no, porque de hecho las ideologías en esos lugares no entran, porque están atacando. No, yo corrijo cuando dicen que esto es un problema mundial. Esto es un problema que está radicado en las sociedades occidentales, en donde había la mayor igualdad entre los sexos se daba en las sociedades occidentales, Europeas europeas y americanas y en americanas. general. Porque si vos tomas cualquier sociedad del Oriente, Oriente Próximo o el Lejano Oriente, por ejemplo, no vas a encontrar mujeres en sitios de poder. Sin embargo, en nuestras sociedades hace muchísimos años que se da que hay mujeres en sitios de poder, presidentas, CEO, secretarios generales de organismos internacionales. Eh, ¿Cómo podemos decir que nuestra sociedad era machista? Nuestra sociedad no era machista, tenía sí sectores violentos, sí, siempre los hubo. Es innegable. Nuestra historia, la historia americana, tiene sesgos de violencia en alguna parte, pero no era violenta contra un género. Claro, Nosotros éramos una sociedad, yo creo que las sociedades occidentales son las más igualitarias en cuanto a las oportunidades, porque se habla siempre de derechos, pero hablemos de oportunidades. Las oportunidades para las mujeres eran exactamente las mismas que para los hombres. Si tomamos la historia hace 70 años, tal vez no, pero en los últimos 40 años, las mujeres han ocupado sitios de poder al igual que los hombres. Entonces, ¿por qué somos una sociedad machista? Y eso es algo que nadie puede contestar. claro. Porque Y además, digamos, hablando de Occidente como tal, que también es un término que habría que irlo desmembrando, ¿no? Pero digamos, en lo que es sí, Occidente, sí, sí. eh, claro, cuando la mujer es de la ideología progre o la ideología woke, ahora Mm, se llama la ideología woke, la ideología progre o la ideología feminista, feminista de segunda o de tercera ola, eh, pues ahí se le alaba. Pero, por ejemplo, en este momento en Italia tenemos a Giorgia Meloni, me parece que es una de las ujú, mujeres sí. muy interesantes en Europa, en Italia concretamente, presidenta del Consejo de Gobierno, y de esa mujer no se reivindica nada, ¿no? Porque ahí no va en contra de esto que es la ideología progre, la ideología woke. ¿Qué opina de eso? Mirá, Italia después de 40 años volvió a tener su semana de la familia, con la llegada de Giorgia Meloni al poder como primera ministra. Lo que pasa es que, hay un discurso que yo le llamo los discursos de trinchera. Todo el que piensa diferente a estas personas que se embanderan con este feminismo radicalizado es de ultraderecha. Es el primer calificativo que hacen sobre las personas es que son de ultraderecha. Ser pro familia es ser de ultraderecha. De Ser pro ultraderecha, niño, ni de siquiera de derecha, ultraderecha. ni No, siquiera no, de ni derecha. siquiera. No, no, no. Te hablan en mi país se habla de la derecha retrógrada, de la derecha imperialista, como si hubiera un imperio que va a venir acá a conquistarnos. Al contrario, nos están conquistando a través de las ideas. Los que es verdaderamente imperialista es importar ideas, no defender los valores. Entonces, cualquier valor que vos defiendas te convierte en una persona de ultraderecha, sin importar cuál sea tu pensamiento político. El solo hecho de decir que no comulgás con esas ideas te convierte de ultraderecha. Y lo cuento, yo esto lo cuento porque
Cuando empecé, volví a la universidad, después de 30 años, volví a la universidad este año, eh, yo había escuchado que los centros educativos, desde el nivel inicial hasta el nivel, digamos, hasta el nivel superior, cuando uno va a convertirse en un profesional, se habían vuelto centros de adoctrinamiento. Pero nunca me lo imaginé hasta que no lo viví. Hoy hay generación de miles de chicos que se sientan en una universidad y que no piensan, repiten. Y los que enseñan tampoco piensan, también repiten, porque me he tomado el trabajo en algún momento de confrontar sus ideas, porque ya tengo 51 años, voy a cumplir 52, es más difícil que llevar de las narices que a un chico de 20, y he tratado de confrontar sus ideas, y no saben qué responderte, y es muy sencillo, Elvis. Esto no es una ideología, esto es un sesgo. Una ideología tiene un fundamento filosófico, un fundamento sociológico, tiene un fundamento histórico. Si alguien me puede decir cuáles son esos fundamentos filosóficos, sociológicos e históricos de este feminismo radicalizado, pero con gusto lo discutimos, pero nadie te sabe decir de dónde nace. ¿Por qué? Porque nace como una idea impuesta de aquella presidencia de Nixon, con aquel primer viaje de Rockefeller en el año 68, cuando vieron que nosotros éramos los dueños de los recursos que ellos necesitaban. Ese es el nacimiento. Entonces, cuando alguien defiende una ideología de género, ¿sabe lo que está defendiendo? ¿Sabe realmente lo que está defendiendo? Yo creo que no. Sí, y más que nada, realmente, o sea, este sistema de adoctrinamiento que se da en las universidades, facultades Mm, de psicología, más del 80 o 90% de psicólogos son mujeres y, y, digamos, ahí también hay un tema de un sesgo, ¿sí? Hacia el feminismo radical, que las mismas profesoras y profesores están fomentando estas falsas denuncias que se dan en las universidades también, porque han habido casos también en las universidades que han sido conocidos a nivel internacional, que también profesores falsamente denunciados. Y además, los medios de comunicación progres, o sea, hay todo un aparataje, y tú, Héctor, que eres periodista, eh, sabes que de esto no se habla en los medios de comunicación, o sea, de estas otras perspectivas. Solo hay una agenda en el cine, en los medios de comunicación, en la educación universitaria, en la educación básica, en el bachillerato o secundaria, como le llaman en algunos países de hispanohablantes. Entonces, tenemos toda una agenda y un lavado de cerebro, una ingeniería social también. ujú, Entonces, pero exactamente. yo creo que hay muchos personajes que hoy están despertando y están alzando la voz. Y veo que en tu canal, Héctor, está Valentina Ortiz, para entrar un poquito Ujú. más ya al tema del Sí, sí, canal. sí, Tenemos sí, el tema sí. de Valentina Ortiz, que es una gran youtuber conocida que Ujú. vivió en España, después regresó, me parece que ahora está nuevamente en Está en Argentina, ella es Argentina, argentina. está en eh, Argentina, sí. el canal de ella es La Entropía de Valen y tú, Héctor, lo Ujú, entrevistaste y les invito a que vean esa entrevista con Valentina Ortiz, pero también Giovanna Carril, Felipe Mateo Bueno, Verónica Valenzuela de Perú, Patricia ujú, Anzuategui también, que es una abogada ujú. muy interesante que ha Sí, publicado sí. muchos libros. Cuéntanos un Ujú. poquito, Héctor, de todos estos personajes, quiénes son, por qué les has entrevistado tú, eh, digamos, La para verdad qué. que a veces me da miedo hablar con nombre propio porque tengo la sensación que me voy a olvidar de alguna entrevista muy importante. Dentro de las cosas de las entrevistas que vos nombraste, yo le recomiendo a la gente que escuchen la entrevista a Pablo Martínez Suárez de Lima, quien para mí, a título personal, es el mejor psicólogo forense de la Argentina. De hecho, él escribe el manual del psicólogo forense con la cual se cursa el posgrado de psicología forense en la UBA, la que es la Universidad de Buenos Aires. Es una entrevista riquísima, Margarita Marzán. Fátima Silva es una persona muy comprometida con esta lucha y no es azarosa mi mención de Fátima Silva. Fátima Silva viene de extracción feminista y ella, siendo de extracción feminista, vio el daño que se le estaba haciendo a la niñez y a la sociedad a partir de ser abogada de familia. Y ella trastocó el discurso
no traicionando sus pensamientos feministas, porque se sigue definiendo como feminista, pero una feminista de la igualdad, una feminista de la paz. Y yo siempre digo esto, y lo cuento, y no me voy a cansar de contarlo, Elis. Yo tengo 6 hijas mujeres. ¿Vos creés que yo quiero que le pasen algo a mis hijas? No, yo quiero que ellas estén bien, que tengan igualdad de oportunidades. Y esta es una pregunta que se lo he hecho a algunos abogados. Siempre es de récord, porque a veces en las entrevistas este tipo de preguntas no te la quieren responder. Pero cuando a una persona inocente se la acusa de un delito que no cometió, no solamente se la acusa, se la hace pasar por el calvario de todo lo que significa ser juzgado y se lo encarcela siendo inocente. Cuando él regresa a la sociedad, dos preguntas. ¿Cómo crees que regresa a la sociedad? Enojado. Acaba de transitar una injusticia. ¿Y a qué sociedad regresa? A la misma que estamos nosotros. Entonces, estamos creando los monstruos que después condenamos, porque los condenamos antes siendo inocentes, pero después lo que esa persona haga, el enojo, el odio, todo eso que lleve al lugar donde está generado por las mismas personas que lo llevaron a esa situación. Entonces, esto es, cuando la sociedad no participa, yo digo esto es como dormir con un tigre y creer que no nos va a comer porque somos vegetarianos. Entonces, cuando la sociedad no participa, lo que está haciendo es esperar que el tigre no los coma porque ellos se portan bien. Y hoy portarse bien no es garantía de nada. Antes sabíamos que si nos portábamos bien, las leyes nos protegían. Hoy nos podemos portar bien, pero la ley, la justicia ha dejado de perseguir delincuentes y persigue disidentes. Entonces, ¿qué seguridad tenemos? Ninguna. Esto nos puede llegar a todos. Esa es la realidad, Elvis. Claro, realmente ese es el problema que en muchos lugares no se está debatiendo el tema. Pero, por ejemplo, hoy a mí sí me sorprende porque cada vez hay gente que sí va alzando la voz. O sea, hay Sí. gente valiente, tal vez son o somos pocos, pero que sí estamos y están alzando la voz. En el caso, por ejemplo, de México, que también a México, como muchas de nuestras sociedades o países, también se le ha catalogado de que México es machista, que es esto, que es el otro. Bueno, ahorita está en todo Hispanoamérica, digamos, pero hoy veo que en México hay muchos hombres que están alzando la voz. Por ejemplo, este canal Casa Verde 72, hay otros, bueno, son youtubers, ¿no? Son Sí, influencers que sí, están sí. analizando, pero están alzando la voz. En el caso de Argentina tenemos al mismo Agustín Laje, Ujú, tenemos a Miklos Lucas en Perú también, que están poniendo estos temas al debate. Si no tuviéramos esta contracorriente, digamos, de alguna forma, ujú, ahí sí estuviéramos medio en graves problemas, pero en algunos países sí se debate un poco más. Veo que México está comenzando a alzar la voz, ujú, youtubers, profesionales, investigadores, pensadores. Yo diría ujú. que la universidad no tanto, porque a veces la universidad sí está adoctrinada bajo esta agenda, pero más bien veo que en YouTube, en el mismo TikTok incluso, hay gente que cada vez está alzando la voz. El mismo, no es un profesional, digamos, no es psicólogo, no es abogado, pero es un gran influencer y tiene análisis interesantes del mismo Temach, por ejemplo, que es un fenómeno que está sucediendo en México y en España también pasa lo mismo. Tenemos también Ujú. varios youtubers, gente que en las redes sociales más bien está como comenzando a alzar la voz. Claro que también el mismo YouTube eh, y otras redes sociales pueden tener sus ciertos sesgos, Lo porque tienen, de lo hecho lo tienen, tienen, lo de hecho lo tienen. tienen, lo Eh, tienen. el mismo Facebook sí que está completamente sesgado a una agenda progre globalista internacional. Entonces, pero al fin y al Bueno, cabo hay gente que está digamos, concientizando sobre estos temas, alzando la para, voz y luchando contra sí, corriente. mira, una entrevista que me hiciste acordar que recomiendo a la gente que busque en mi canal es con Gabriel Araujo, que está Gabriela dividido en Araujo. dos.
Gabriel Araujo, que es un perito informático de la Unión Europea, en donde en la primera hacemos una entrevista, así como la que estamos haciendo ahora, donde yo preguntaba y él respondía, y en la segunda él hizo un tutorial mostrando cómo existen las puertas traseras de las redes sociales. De hecho, no es que las contó, las mostró. Mostró los accesos que se le dan a los gobiernos y a las entidades que representan esta ideología. ¿Para qué? Para sesgar las personas que pensamos diferente. Y eso les recomiendo que lo vean, que lo difundan, porque es una información gratuita. Está para el que la quiera, hay que ir y buscarla. Pero lo que dice Gabriel Araujo, que es muy jugado lo que él cuenta y muestra, lo muestra, debería verse, difundirse muchísimo. Pero claro, cuando vos lo pones en la plataforma te lo van sesgando, te lo ocultan, te lo tapan y es muy difícil. Entonces corresponde a la gente. Y algo que voy a decir, porque ya se nos termina el tiempo, Elvis. No hay que ser periodista, abogado, psicólogo para levantar la voz. Hay que tener sentido común. Hay que tener sentido común. Hoy los hombres estamos todos en libertad condicional. Basta con que recibamos cualquier tipo de denuncia de cualquier persona, de cualquier mujer, ni siquiera tiene que ser nuestra pareja, ni nuestra vecina, una persona que nos cruza en la calle y nos denuncie, y depende del tenor de la denuncia, esa noche podemos estar presos. Entonces la sociedad tiene que reaccionar, no solo los hombres. ¿Sabes por qué? Porque al lado de cada hombre hay una esposa, hay una madre, hay una hija, hay una hermana, hay una amiga. Entonces, cuando yo escucho a estas feministas radicalizadas, muerte al macho, basta con la violencia machista, me pregunto si no tuvieron un buen padre, un buen novio, un buen amigo. No conocen a nadie. No tienen un hombre en su vida que se haya cruzado alguna vez. Y eso creo que es lo que me termina de alarmar. Me alarma por un lado el extremo que plantean estas personas, pero por el otro, más me alarma, creo que fue Martin Luther King que dijo, no me asustan el ruido de los malos, sino el silencio de los buenos. Y creo que lo que me está asustando es el silencio de la sociedad, porque hoy todos estamos en peligro. Y no puede ser que tengamos que esperar que la desgracia nos toque a la puerta y se lleven a nuestro hijo, nuestro esposo, nuestro hermano preso, para que recién reaccionemos. Es hora que la sociedad se levante y se haga escuchar. ¿Saben por qué? Porque la sociedad tiene el poder para decir hasta acá llegamos. Este es el límite. Y ponerle los límites sin importar el poder que tengan. Porque ellos pueden tener mucho dinero, pero la verdadera masa somos los que estamos de este lado. Así que yo lo que invito a la sociedad es que levante la voz. Todo lo que haces vos, lo que hace Agustín Laje, lo que hace Miklos Luca, lo que hace Pablo Muñoz Iturrieta, Nicolás Márquez, Jordan Peterson, Valentina Ortiz, Emanuel Danam, Giovanna está Carril. gratis. Giovanna Carril, está gratis. Felipe Mateo, bueno, lo tienen gratis. Tienen que ir y buscarlo, nada más. Ni siquiera tienen que pagar por el conocimiento, se los estamos regalando. La sociedad tiene que reaccionar, Elvis. Gracias, estimado Héctor. Bueno, se nos termina el tiempo, estamos con Sí, sí. el tema del Zoom también está limitado, por eso que las entrevistas lo hago de 30 minutos y más bien queda abierta la invitación, Héctor, para seguir charlando. Quisiera seguir haciendo también, retomando el tema de las entrevistas, más que entrevistas, diálogos, Ujú, conversatorios, para ir también poniendo elementos al debate, a la reflexión, a la ujú, investigación de la gente también, ¿no? ujú. Entonces, te agradezco, Héctor, y amigos, visiten el canal de Héctor Cardoso, que es La Justicia de los Débiles en YouTube. También le pueden seguir como La Justicia de los Débiles o como Héctor Cardoso en Facebook. Entonces, les invito porque él hace entrevistas de altísima calidad. O sea, sus entrevistas son con personajes extraordinarios, como él mismo ya lo ha mencionado, varios de ellos. Y con esto estamos cerrando, esperando que también compartan este video en sus diferentes redes sociales, pongan algún comentario, sugerencia, compartan a sus amistades eh, en los diferentes espacios. Gracias, Héctor. Ha sido un Por gusto favor, el y gusto es todo estaremos mío. en contacto.
Lo que necesites, estoy a tus órdenes. Un placer, Elvis. Gracias por el espacio. Chao, saludos. Chau, chau, Gracias. chau, chau.